Capítulo 31. De la enseñanza iniciática. Todavía debemos volver sobre los caracteres que son propios a la enseñanza iniciática y por los que se diferencia profundamente de toda enseñanza profana. Aquí se trata de lo que se puede llamar la exterioridad de esta enseñanza, es decir, de los medios de expresión por los que puede ser transmitida en una cierta medida y hasta un cierto punto, a título de preparación para el trabajo puramente interior por el que la iniciación de virtual, que era primeramente, devendrá más o menos completamente efectivo. Muchos, que no se dan cuenta de lo que debe ser realmente la enseñanza iniciática, no ven en ella, como particularidad digna de destacar, nada más que el empleo del simbolismo. Por lo demás, es muy cierto que este juega efectivamente en ella un papel esencial, pero aún nos queda saber por qué es así. Ahora bien, esos que no consideran las cosas más que de una manera completamente superficial y que se detienen en las apariencias y en las formas exteriores, no comprenden de ninguna manera la razón de ser e incluso, se puede decir, la necesidad del simbolismo, que en estas condiciones no puede encontrarse sino extraño y por lo menos inútil. Suponen en efecto que la doctrina iniciática no es apenas en el fondo más que una filosofía como las demás, un poco diferente sin duda por su método, pero en todo caso nada más, ya que su mentalidad está hecha de tal modo que son incapaces de concebir otra cosa. Y es muy cierto que, por las razones que hemos expuesto más atrás, la filosofía no tiene nada que ver con el simbolismo e incluso se opone a él en un cierto sentido. Aquellos que, a pesar de esta equivocación, consientan, no obstante, en reconocer a la enseñanza de una tal doctrina algún valor desde un punto de vista u otro, y por motivos cualesquiera, que no tienen habitualmente nada de iniciático, no podrán llegar nunca más que a hacer de ella todo lo más como una suerte de prolongamiento de la enseñanza profana, de complemento de la educación ordinaria, para el uso de una élite relativa. Aquí hay una llamada. Bien entendido, aquellos de quienes se trata son igualmente incapaces de concebir lo que es la élite en el único sentido verdadero de esta palabra. Sentido que tiene también un valor propiamente iniciático, como lo explicaremos más adelante. Y esto del elitismo es muy chocante en los tiempos de hoy, ¿no? Y en la modernidad actual, por esta constante tendencia a igualar todo, a democratizar todo. Vamos a ver cómo que no defiende esta idea. Ahora bien, quizás valga más negar totalmente su valor, lo que equivale en suma a ignorarla pura y simplemente, que rebajarla sí y muy frecuentemente presentar en su nombre y en su lugar la expresión de puntos de vista particulares cualesquiera, más o menos coordinados, sobre toda suerte de cosas que, en realidad, no son iniciáticas, ni en sí mismas, ni por la manera en que son tratadas. Eso es, eso es propiamente esa desviación del trabajo especulativo a la que ya hemos hecho alusión. En resumen, que no está criticando a aquellos que ven, por ejemplo, entran en la masonería, porque casi todo esto está escrito con la masonería en mente, como si la enseñanza iniciática que sea en la masonería fuera una prolongación de una educación universitaria, una filosofía más, un corpus más, un pensum más que tiene un método diferente, pero que está reducido a las contingencias al mundo eh, profano y al mundo físico, materialista y mecanicista, al cual está la mayoría de la gente acostumbrada con sus usos pragmáticos y utilitarios y sin un fin más allá. En ese sentido, Guénon continúa. Hay también otra manera de considerar la enseñanza iniciática, que apenas es menos falsa que esa, aunque aparentemente sea todo lo contrario. Es el que consiste en querer oponerla a la enseñanza profana, como si se situara en cierto modo en el mismo nivel, atribuyéndola como objeto una cierta ciencia especial, más o menos vagamente definida, que a cada instante se pone en contradicción y en conflicto con las demás ciencias, aunque siempre se declara superior a estas por hipótesis y sin que las razones de ello se evidencien nunca claramente. Yo no he conseguido personas que tengan esa posición, al menos que sean los ocultistas, los pseudocientíficos. Habría que ver. Esta manera de ver es sobre todo la de los ocultistas y demás pseudo-iniciados, correcto. Que por lo demás, en realidad, están lejos de despreciar la enseñanza profana tanto como bien quieren parecerlo, ya que le hacen incluso numerosas sustracciones más o menos disfrazadas. Y además,
Esta actitud de oposición no concuerda apenas con la preocupación constante que tienen, por otro lado, de encontrar puntos de comparación entre la doctrina tradicional o lo que creen que es tal y las ciencias modernas. Esto es muy común hoy en día. Justo hoy en YouTube aparecen constantemente estos videos hablando sobre las vibraciones y los diferentes estados de la materia. Entonces quieren hacer darle una enseñanza trascendental a puntos de vista que finalmente no son sino modificaciones de un punto de vista profano, moderno, cientificista, reduciéndolo todo a estados de vibración, átomos, y cuesta ir más allá, cuesta ir hacia las realidades metafísicas. Em, pero sí, entiendo la comparación que hace Guénon. Uno es intentar reducirlo, negarla, primer punto de vista, negarla. Segundo, reducirlo a una comparación con el conocimiento profano universitario académico. Y el tercero, más extraño, es como ponerlo, pero es como si fuera un conocimiento distinto porque sigue estando al mismo nivel, el mismo orden, el mismo dominio. Es verdad que oposición y comparación suponen igualmente en el fondo que se trata de cosas del mismo orden. Y ahí es donde no se molesta. En eso hay un doble error. Por una parte, la confusión del conocimiento iniciático con el estudio de una ciencia tradicional más o menos secundaria, ya sea la magia o cualquier otra cosa de este género. Y por otra parte, la ignorancia de lo que constituye la diferencia esencial entre el punto de vista de las ciencias tradicionales y el de las ciencias profanas. Pero después de todo lo que ya hemos dicho, no hay lugar a insistir más largamente sobre esto. Ahora bien, si la enseñanza iniciática no es ni el prolongamiento de la enseñanza profana, como lo querrían unos, ni su antítesis, como lo sostienen los otros, si no constituye ni un sistema filosófico ni una ciencia especializada, es porque en realidad es de un orden totalmente diferente. Pero, por lo demás, hablando propiamente, sería menester no buscar dar una definición de ella, puesto que eso sería también deformarla inevitablemente, al ser algo universal. El empleo constante del simbolismo en la transmisión de esta enseñanza puede bastar ya para hacer entrever eso, desde que se admite, como es simplemente lógico, hacerlo sin llegar siquiera al fondo de las cosas, que un modo de expresión completamente diferente del lenguaje ordinario debe estar hecho para expresar ideas igualmente diferentes de la que expresa este último. Porque estamos hablando de realidades que son inefables, no se pueden expresar con las palabras, no se pueden abrazar o englobar con el pensamiento, ni se pueden medir con la razón. Por eso requieren un método distinto de expresión. Y concepciones que no se dejan traducir integralmente por palabras, concepciones para las que es menester un lenguaje menos limitado, más universal, porque ellas mismas son de un orden más universal. Muy bien dicho. Por lo demás, es menester agregar que, si las concepciones iniciáticas son esencialmente diferentes de las concepciones profanas, es porque proceden ante todo de una mentalidad diferente que las de estas. Segunda llamada. En realidad, la palabra mentalidad es insuficiente a este respecto, como lo veremos después, pero es menester no olvidar que al presente no se trata más que de una etapa preparatoria al verdadero conocimiento iniciático, y en la cual, por consiguiente, todavía no es posible hacer llamada directamente al intelecto trascendente. Intelecto trascendente. Y curiosamente luego en su obra, la traducción que se utiliza es la intuición intelectual. Vamos a ver cuando uno empieza a hablar un poco más de esta facultad para comprender y abarcar la identificación con realidades que están más allá de las palabras. Bien, mentalidad de la que difieren menos por su objeto que por el punto de vista bajo el cual consideran ese objeto. Y es forzosamente así desde que éste no puede ser especializado, lo que equivaldría a pretender imponer el conocimiento iniciático una limitación que es incompatible con su naturaleza misma. Desde entonces es fácil admitir que, por una parte, todo lo que puede ser considerado desde el punto de vista profano puede serlo también, pero entonces de una manera muy diferente y con una comprensión igualmente diferente desde el punto de vista iniciático. Guénon está regresando aquí a lo que ya he comentado en otras lecturas, que las concepciones iniciáticas son simplemente una mentalidad diferente. Y él dice aquí mentalidad, bueno, en otro sentido, es una etapa preparatoria, el verdadero conocimiento iniciático. No se está hablando de que estamos en el orden de la mente, sino un punto de vista preparatorio. La mente tiene dos formas de ver la realidad, dependiendo del principio o del centro donde se ubique, o de la meta que tenga. Y en este caso, se admite que todo, la realidad, toda la vida social, el orden universal, la geografía misma, cualquier tema,
puede ser visto desde un punto de vista profano o desde un punto de vista también iniciático, pero lo que cambia es la percepción de lo mismo, porque uno lo considera bajo el punto de vista profano, que es la mentalidad separada de los principios, y el otro es una mentalidad vinculada a los principios. Eso es todo la obra. Y para eso que estamos leyendo y repasando estas lecturas, pero eso es lo que resume realmente todo el tema que estamos hablando acá. Ya que, como lo hemos dicho frecuentemente, no era en realidad un dominio profano al que algunas cosas pertenezcan por su naturaleza misma, exacto, sino solo un punto de vista profano, que no es en el fondo más que una manera ilegítima y desviada de considerar las cosas. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. La tercera llamada dice, lo que decimos aquí podría aplicarse tanto al punto de vista tradicional en general como al punto de vista propiamente iniciático, desde que se trata solo de distinguirlos del punto de vista profano. No hay que hacer en suma ninguna diferencia bajo este aspecto entre el uno y el otro. Bien, aquí dice que básicamente esas llamadas son a veces confusas, pero lo que quiere decir es que para que no lo tradicional y lo iniciático es lo mismo, es un punto de vista vinculado a los principios. Y lo profano es lo que está desvinculado a los principios, por lo tanto, ilegítimo y desviado. ¿Y qué significa vinculado a los principios? Es entender que la realidad, que el mundo manifestado, tiene su origen en un principio supremo. No se sostiene por sí mismo. Y por lo tanto, tenemos que buscar que hay unas realidades que van más allá de la naturaleza, metafísicas. Metafísica, más allá de la naturaleza del universo. Es el recordatorio, ese es el dicker de la lectura de Guénon. Mientras que por otra parte, hay cosas que escapan completamente a todo punto de vista profano y que son exclusivamente propias solo del dominio iniciático, que hay una llamada. E incluso también es menester agregar al punto de vista tradicional exotérico, que es en suma la manera legítima y normal de considerar lo que es deformado por el punto de vista profano, de suerte que los dos se refieren en cierto modo a un mismo dominio, lo que no disminuye en nada su diferencia profunda. Pero más allá de este dominio, que se puede llamar exotérico, puesto que es el que concierne igual indistintamente a todos los hombres, hay el dominio esotérico y propiamente iniciático, que no pueden sino ignorar enteramente aquellos que se queden en el orden exotérico. Aquí ya es seguir poniendo categorías y etiquetas, y bueno, hay gente que necesita de estas categorías y etiquetas para organizar y analizar las diferentes manifestaciones espirituales que hay en el mundo, en las diferentes culturas. Y sí, tenemos estos términos. Em, el punto de vista profano, que no lo llama ilegítimo y desviado, también podemos decir que es simplemente un punto de vista limitado, es un punto de vista sumamente limitado. Y luego viene un punto de vista tradicional o exotérico, que es el que es indistintamente a todos, y que si bien es un punto de vista que es más legítimo porque considera los principios, se limita a consideraciones que son más indistintamente para todos los hombres, como son consideraciones sociales, el perfeccionamiento del carácter, garantizar la salvación del alma para ir a un estado póstumo preferible. Y luego viene el esotérico, y el dominio esotérico tiene que ver ya con la identificación con realidades metafísicas al punto donde queda la extinción del ser individual y es la menos limitada de todas las visiones y por lo tanto la más universal, más. Y esos son los tres niveles, profano, exotérico y esotérico, de los tres puntos de vista que Guénon está hablando en esta lectura. Muy bien. El hecho de que el simbolismo, que es como la forma sensible de toda enseñanza iniciática, sea en efecto realmente un lenguaje más universal que las lenguas vulgares, es lo que ya hemos explicado precedentemente. Y no está permitido dudarlo un solo instante. Está bien. Con solo que se considere que todo símbolo es susceptible de interpretaciones múltiples, no hay contradicción entre ellas, sino que al contrario se completan las unas a las otras. Así son todos los libros sagrados, por eso leerlos de manera literal siempre será limitarse. Y todo igualmente verdaderas, aunque procedan de puntos de vista diferentes. Y si ello es así, es porque el símbolo es menos la expresión de una idea claramente definida y delimitada, a la manera de las ideas claras e indistintas de la filosofía cartesiana, que se suponen enteramente expresables por palabras, que la representación sintética y esquemática de todo un conjunto de ideas y concepciones que cada uno podrá aprender según esas aptitudes intelectuales propias. Entonces, ¿qué es el simbolismo en resumen? Es la representación sintética y esquemática de todo un conjunto de ideas y de concepciones que cada uno podrá aprender según sus aptitudes intelectuales propias y en la medida en que esté preparado para su comprensión. El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam decía que hay que hablarle a cada quien según su capacidad de comprensión y se dice también, y muchos
intelectuales en el sufismo lo dicen, en casi todas las tradiciones, que los libros sagrados tienen varios niveles de interpretación, según el makam, según el estado de cada persona. Em, el makam, para hablar de las estaciones en el sufismo, como por ejemplo. Eh, Creo que otro que mencionaba, incluso en obras y en cierta forma simbólicas, no tan trascendentales como por ejemplo pudiera ser el Corán, que no es una obra, sino que es una revelación, es un milagro en sí. La misma obra de Dante se dice que tiene varios niveles de interpretación, la Divina Comedia. Así, el símbolo, para el que llega a penetrar su significación profunda, al ser una obra simbólica, obviamente es esto lo que no quiere decir todo lo que es símbolo. Así el símbolo, para el que llegue a penetrar su significación profunda, podrá hacerle concebir incomparablemente más que todo lo que es posible expresar directamente. Es también el único medio de transmitir, tanto como se puede, todo cuanto de inexpresable constituye el dominio propio de la iniciación, o más bien, para hablar más rigurosamente, de depositar las concepciones de este orden en germen, en el intelecto del iniciado, que deberá después hacerlas pasar de la potencia al acto, desarrollarlas y elaborarlas por su trabajo personal. La analogía o el símbolo del germen está muy bien. El neófito es efectivamente una nueva planta, o sea, tiene que ver con este simbolismo de la semilla y cómo un germen igualmente pasa por las mismas etapas de la potencia al acto, desarrollarlas y elaborarlas en un trabajo personal, ya que nadie puede hacer nada más que prepararle para ello, trazándole, mediante fórmulas apropiadas, el plan que a continuación tendrá que realizar en sí mismo para llegar a la posesión efectiva de la iniciación que no ha recibido del exterior más que virtualmente. Por lo demás, es menester no olvidar que, si la iniciación simbólica, que no es más que la base y el soporte de la iniciación efectiva, es forzosamente la única que puede darse exteriormente, al menos puede ser conservada y transmitida incluso por aquellos que no comprenden ni su sentido ni su alcance. Basta que los símbolos se mantengan intactos para que sean siempre susceptibles de despertar en aquel que es capaz de ello todas las concepciones cuya síntesis figura. En eso, lo recordamos todavía, es donde reside el verdadero secreto iniciático, que es inviolable por su naturaleza y que se preserva por sí mismo contra la curiosidad de los profanos, y de que el secreto relativo de algunos signos exteriores no es más que una figuración simbólica. Este secreto, cada uno podrá penetrarle más o menos según la extensión de su horizonte intelectual, pero, aunque le haya penetrado integralmente, no podrá comunicar nunca efectivamente a otro lo que él mismo haya comprendido de él. Todo lo demás podrá ayudar a llegar a esta comprensión únicamente a aquellos que son actualmente aptos para ello. Eso no impide de ninguna manera que las formas sensibles que están en uso para la transmisión de la iniciación exterior y simbólica tengan, inclusive fuera de su papel esencial como soporte y vehículo de la influencia espiritual, su valor propio en tanto que medio de enseñanza. A este respecto, se puede destacar, y esto nos conduce a la conexión íntima del símbolo con el rito, que traducen los símbolos fundamentales en gestos, tomando esta palabra en el sentido más extenso como ya lo hemos hecho precedentemente y que de esta manera hacen en cierto modo vivir al iniciado la enseñanza que se le presenta, la enseñanza vivencial. Hay una llamada 5. De ahí lo que hemos llamado la puesta en acción de las leyendas iniciáticas. Uno podrá remitirse también aquí a lo que hemos dicho del simbolismo del teatro. Esto es una metodología muy occidental, muy de la masonería, de hacer los ritos y eh, representarlos, hacer al iniciado pasar por cierta, sí, cierto teatro, cierta revivificación del símbolo. Eh, Cosas así, yo no se me ocurren ejemplos, por ejemplo, en el sufismo o en otras tradiciones orientales, em, donde este tema de bueno, efectivamente existe el tema de los gestos y ciertos movimientos que serían el equivalente a lo que Guénon está haciendo aquí, hablar sobre el método iniciático de vivir la enseñanza iniciática. Lo que es la manera más adecuada y la más generalmente aplicable de prepararle para su asimilación, puesto que todas las manifestaciones de la individualidad humana se traducen necesariamente en sus condiciones de existencia actuales, en diversos modos de actividad vital. Y bueno, esto tiene bastante sentido cuando estamos hablando de organizaciones iniciáticas que son de artes y oficios, donde la actividad vital y el oficio en sí es íntegramente entrelazado con la enseñanza que se está dando.
Por lo demás, sería menester no pretender por eso ser de la vida, como lo querrían muchos modernos, una suerte de principio absoluto. Después de todo, la expresión de una idea en modo habitual no es más que un símbolo como lo demás, así como lo es también, por ejemplo, su traducción en modo espacial, lo que constituye un símbolo geométrico o un ideograma. Pero, podría decirse, es un símbolo que, por su naturaleza particular, es susceptible de penetrar más inmediatamente que cualquier otro al interior mismo de la individualidad humana. En el fondo, si todo proceso de iniciación presenta en sus diferentes fases una correspondencia, ya sea con la vida humana individual, ya sea inclusive con el conjunto de la vida terrestre, es porque el desarrollo de la manifestación vital misma, particular o general, microcósmica o macrocósmica, se efectúa según un plan análogo al que el iniciado debe realizar en sí mismo, para realizarse en la completa expansión de todas las potencias de su ser. Son siempre y por todas partes planes que corresponden a una misma concepción sintética, de suerte que son principalmente idénticos. Y aunque todos, diferentes e indefinidamente variados en su realización, proceden de un arquetipo único, plan universal trazado por la voluntad suprema que es designada simbólicamente como el gran arquitecto del universo. Bien, por consiguiente, todo ser tiende, conscientemente o no, a realizar en sí mismo, por los medios apropiados a su naturaleza particular, lo que las formas iniciáticas occidentales, apoyándose sobre el simbolismo constructivo, llaman el plan del gran arquitecto del universo. Entonces, que no habla de que, bueno, la organización iniciática tiene que proveer este plan. ¿Y cuál es ese plan? Bueno, es el plan del gran arquitecto del universo. Es básicamente análogo a la manifestación misma, la cosmogonía, la gran obra alquímica. Y bueno, la creación del universo y el retorno al principio es lo que hay que hacer internamente. Vamos a ver qué dice la llamada 6. Por lo demás, este simbolismo está lejos de ser exclusivo propio únicamente de las formas occidentales. El Vishwakarma, de la tradición hindú en particular, es exactamente lo mismo que el gran arquitecto del universo. Entonces, entendiendo estos símbolos del gran arquitecto del universo y el plan del gran arquitecto del universo, y haciendo la analogía y la correspondencia con la misma vía iniciática, es que se entiende el plan de desarrollo interior. Por lo menos es lo que se entiende de la lectura. Habría que ver, las diferentes tradiciones sí tienen diferentes como estados a los cuales se debe ir alcanzando gradualmente. Y son análogos unos con los otros, pero a mí sí me llama la atención de este capítulo, y sobre todo en la enseñanza iniciática, que se habla de dar un plan al iniciado para seguir. Y que no habla que en la masonería esto corresponde a el plan del arquitecto del universo. Son concepciones interesantes, quisiera saber, recordar, porque tengo tiempo sin leer este capítulo, cómo Guénon complementa esta enseñanza. Con el tema del plan, porque suena como si fuera el currículum, ¿no? Y a concurrir con ello, según la función que le pertenece en el conjunto cósmico, a la realización total de este mismo, entre paréntesis, plan, la cual no es en suma más que la universalización de su propia realización personal. Es en el punto preciso de desarrollo en que un ser toma conciencia realmente de esta finalidad cuando comienza para él la iniciación efectiva que debe conducirle por grados y según su vía personal a esta realización integral que se cumple, no en el desarrollo aislado de algunas facultades especiales, sino en el desarrollo completo, armónico y jerárquico de todas las posibilidades implícitas en las esencias de este ser. Por lo demás, bueno, ya que no aquí básicamente está dando que el plan efectivamente es ese plan de purificación, ese plan de regreso al principio de identificación cada vez más con esa realidad espiritual trascendente que es el verdadero origen de esta manifestación individual y contingente. Y que si queremos seguir ese plan, tenemos que hacerlo análogamente con el orden armónico y jerárquico que el universo tiene. Bien, por lo demás, puesto que el fin es necesariamente el mismo para todo lo que tiene el mismo principio, es en los medios empleados para llegar a él donde reside exclusivamente lo que es propio a cada ser. Entonces hay un plan para cada quien, considerado en los límites de la función especial que es determinada para él por su naturaleza individual, y que, cualquiera que sea, debe considerarse como un elemento necesario del orden universal y total. Y por la naturaleza misma de las cosas, esta diversidad de las vías particulares subsiste en tanto que el dominio de las posibilidades individuales no es efectivamente rebasado. Es decir, el plan es el plan universal, todos conforman parte de este plan universal del gran arquitecto del universo, pero la vía personal y las formas que se van a seguir en cada vía
mientras nos mantenemos en el dominio individual, van a diferir. Cada proceso va a ser un poco distinto, según la persona, obviamente. Así, la instrucción iniciática, considerada en su universalidad, debe comprender, como otras tantas aplicaciones, en variedad indefinida, de un mismo principio trascendente, todas las vías de realización que son propias, no sólo a cada categoría de seres, sino también a cada ser individual considerado en particular. Y al comprenderlas todas así en sí misma, las totaliza y las sintetiza en la unidad absoluta de la vida universal. Vamos a volver a leer esto porque es que tiene mucho de dónde reflexionar. La instrucción iniciática, considerada en su universalidad, por lo tanto, por eso que se usa símbolos, porque no puede ser una enseñanza específica, única, que todo el mundo debe seguir por igual, sino que se va a adaptar a una multiplicidad indefinida de cosas. Debe comprender, como otras tantas aplicaciones, en variedad indefinida, es decir, que hay una indefinidad de aplicaciones que tiene, pero todo viene de un mismo principio trascendente. Todas las vías de realización que son propias, no solo a cada categoría de seres, sino también a cada ser individual considerado en particular. Y al comprenderlas todas así en sí misma, las totaliza y las sintetiza en la unidad absoluta de la vía universal. Es decir, que al final todo se junta en uno porque todo viene del mismo principio. Esta vía universal es el Tao de la tradición extremo oriental. Así que pareciera que hubiera muchas vías, pareciera que hubiera muchos caminos, pero consideradas en su universalidad total, hay una unidad. Y ahí es donde Guénon está, bueno, regresando a su concepto de la tradición universal. Por consiguiente, si los principios de la iniciación son inmudables, sus modalidades pueden y deben variar de manera que se adaptan a las condiciones múltiples y relativas de la existencia manifestada, condiciones cuya diversidad hace que, matemáticamente en cierto modo, no pueden haber dos cosas idénticas en todo el universo, así como ya lo hemos explicado en otras ocasiones. 8. Ver concretamente el reino de la cantidad de los signos de los tiempos. Por consiguiente, se puede decir que es imposible que haya para dos individuos diferentes dos iniciaciones exactamente semejantes. Ni siquiera desde el punto de vista exterior y ritual, y con mayor razón desde el punto de vista del trabajo interior del iniciado. La unidad y la inmutabilidad del principio no exigen de ninguna manera una uniformidad y una inmovilidad que son, por lo demás, irrealizables de hecho, y que en realidad no representan más que su reflejo invertido en el grado más bajo de la manifestación. Es decir, se está usando un símbolo de esa inmutabilidad y unidad. No se pueden, en nuestro mundo, no se pueden sino simbolizar, no se pueden manifestar de la misma manera, ya que es un reflejo, lo que se está intentando hacer con el ritual, reflejarlo, tener una correspondencia con eso. Y la verdad es que la enseñanza iniciática, al implicar una adaptación de la diversidad indefinida de las naturalezas individuales, se opone por eso mismo a la uniformidad que la enseñanza profana considera, por el contrario, como su ideal. Es por eso que la enseñanza iniciática en sí misma debe ser adaptada y personalizada a cada individuo según su naturaleza. Por lo demás, las modificaciones de que se trata se limitan, bien entendido, a la traducción exterior del conocimiento iniciático y a su asimilación por tal o cual individualidad, ya que, en la medida en que una tal traducción es posible, debe forzosamente tener en cuenta las relatividades y las contingencias, mientras que lo que expresa es independiente de ellas, en la universalidad de su esencia principal, que comprende todas las posibilidades en la simultaneidad de una síntesis única. ¿Por qué no tiene que explicarlo tan enredado? Lo único que quiere decir es que las diferentes formas de explicar algo se van a adaptar a las diferentes personas y las diferentes naturalezas y que estas adaptaciones y estos cambios de esta enseñanza no quita que el principio al cual estamos haciendo referencia es en sí mismo un principio universal que no cambia y que está más allá de todas estas adaptaciones, porque comprende las posibilidades, todas las posibilidades, en una simultaneidad, una síntesis única. Pero bien, a ver, falta la enseñanza iniciática exterior y transmisible en formas, no es en realidad y no puede ser, ya lo hemos dicho e insistimos todavía en ello, más que una preparación del individuo para adquirir el verdadero conocimiento iniciático por el efecto de su trabajo personal, que es completamente interno, y ahí es cuando entra la diversidad indefinida y múltiple, donde cada proceso,
Cada método interno, cada trabajo interno va a ser diferente y una experiencia vivencial para cada individuo. También se puede indicar la vía a seguir, el plan a realizar y disponerle a tomar la actitud mental e intelectual necesaria para llegar a una comprensión efectiva y no simplemente teórica. También se le puede asistir y guiar, controlando su trabajo de una manera constante. Pero eso es todo, ya que nadie más, aunque sea un maestro en la acepción más completa de la palabra llamada 9, por eso entendemos lo que se llama un gurú en la tradición hindú o un sheikh en la tradición islámica, y que no tiene nada en común con las ideas fantásticas que se han hecho a su respecto en algunos medios pseudoiniciáticos occidentales. Si alguien que ha llegado a la meta puede hacer este trabajo por él, no puede hacer este trabajo por él. Lo que el iniciado debe adquirir forzosamente por sí mismo, porque nadie ni nada exterior a él puede comunicárselo, es en suma la posesión efectiva del secreto iniciático propiamente dicho. Para que pueda llegar a realizar esta posesión en toda su extensión y con todo lo que implica, es menester que la enseñanza que sirve en cierto modo de base y de soporte a su trabajo personal esté constituida de tal manera que se abra sobre posibilidades realmente ilimitadas y que le permita así extender indefinidamente sus concepciones en amplitud y profundidad a la vez, en lugar de encerrarlas, como lo hace todo punto de vista profano, en los límites más o menos estrechos de una teoría sistemática o de una fórmula verbal cualquiera. Bien, el próximo capítulo sigue trabajando estas consideraciones y se titula el capítulo 32, Los límites de la mente.